Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de física correspondiente a la semana 7, perdón, 8. 8. Vamos a poner ahí 8. Los temas que vamos a estudiar son cantidad de movimiento y gravitación universal. El tema central en realidad es cantidad de movimiento y como un tema especial vamos a estudiar gravitación universal. En estas primeras imágenes se muestran algunos ejemplos en figuras, en figuras de los temas que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la cantidad de movimiento y el impulso, ¿no? También como aplicación de ello vamos a estudiar las colisiones, que son puntos principales que se van a estudiar, ¿no? También, como le dije, como un tema especial, vamos a estudiar gravitación universal y movimiento planetario, ¿no? Empecemos con la definición de cantidad de movimiento lineal. Es una cantidad vectorial, se denota con la letra P minúscula, se deriva, o sea, surge de la segunda ley de Newton, ¿no? Y indica el estado dinámico de traslación de un cuerpo, ¿no? Ahora, se expresa simplemente por esta simple multiplicación, masa por velocidad, ¿no? Esta es la definición. Vuelvo a repetir, surge de la segunda ley de Newton. Usando las notaciones m la masa, v la velocidad, entonces esta expresión es la definición de la cantidad de movimiento. La unidad es kilogramos, metro sobre segundo, ¿no? La masa en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo. Ejemplo, un auto en movimiento, se dice que tiene cantidad de movimiento porque tiene una masa, el auto, y una velocidad, ¿no? Como pueden ver ahí. Entonces se dice que tiene cantidad de movimiento, ¿no? Ahora, en el caso de que aumente la velocidad, aumenta la cantidad de movimiento. Disminuye la velocidad, disminuye la cantidad de movimiento. Ahora, también puede aumentar la masa del auto, ¿no? Llevando varias personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la velocidad es constante y la masa aumenta, eh, aumenta la cantidad de movimiento también, ¿no? Y si la masa disminuye, disminuye la cantidad de movimiento. ¿Ya? De esas dos cantidades depende la cantidad de movimiento, de la masa y de la velocidad, ¿no? Y siempre tiene la misma dirección la cantidad de movimiento y la velocidad, como pueden ver ahí en las flechas, ¿no? Como pueden ver ahí las flechas, ¿no? Observaciones. Primero, el cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo se expresa, es muy importante esta observación, ¿ya? Como todas las cantidades físicas, siempre el cambio se expresa por el valor final menos el inicial, ¿no? O sea, mejor dicho, la cantidad física en el estado final menos en la cantidad física en el estado inicial. Así se expresa el cambio. Se denota, ya saben, anteponiendo la letra griega delta, ese triangulito que ven ahí. Esto denota siempre variación de una cantidad física. En este caso es la cantidad de movimiento, ¿no? O sea, entonces se define como cantidad de movimiento final menos la inicial.
Ahora, usando las notaciones, se escribe cantidad de movimiento final P menos la inicial P sub 0, ¿no? Ahora, si la masa es constante, podemos escribir masa por velocidad final B menos masa por velocidad inicial B sub 0. Ya, eso de ahí. Ahora, para un sistema de n partículas, ¿no? La cantidad de movimiento total simplemente es una suma vectorial, ¿no? Independiente de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas individuales, así, ¿no? Entonces, como cada cantidad de movimiento es una masa por una velocidad, entonces escribimos masa por velocidad de la partícula 1 más masa por velocidad de la partícula 2 y así sucesivamente hasta la partícula enésima, ¿no? Y esto nos da la cantidad de movimiento total, ¿no? Del sistema, ¿no? Y estas observaciones son muy importantes, ¿ya? Porque precisamente es muy útil eh, escribir o conocer el cambio de la cantidad de movimiento, o sea, la variación. Y también en la observación 2 se van a dar cuenta ustedes en el desarrollo de este tema que generalmente el sistema no está conformado por un solo cuerpo, es poco común. Lo más común es que esté conformado por dos cuerpos o a veces hasta tres cuerpos, ¿no? Por eso hay que entender bien en escribir, pues, en expresar, ¿no? Hay que entender bien esto para expresar la cantidad de movimiento total, ¿no? De un sistema, ¿no? Por ejemplo, de dos cuerpos, ¿no? Se requieren solo dos cantidades de movimiento, ¿no? A veces es tres términos, ¿no? Pero lo más común es dos, ¿no? Como vamos a ver. Más bien poco común es uno, ¿no? Podemos ver ya un ejemplo con esta definición, ¿no? De cantidad de movimiento, antes de seguir avanzando, ¿no? Veamos un ejemplo de esta definición que, vuelvo a repetir, surge de la segunda ley de Newton, ¿ah? Que también se va a mostrar ahorita, ¿no? Pero veamos un ejemplo. Hay un ejemplo que le han propuesto el número 1, donde se usa la definición nada más de cantidad de movimiento, ¿no? En esta semana 8, ¿no? Dice, un móvil de masa 1000 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal, según la ecuación, y le dan la ecuación ahí, menos 10 más 10t más 5t cuadrado. Determine la magnitud de la cantidad de movimiento del móvil en 4 segundos. Bien, cada vez que ustedes vean una ecuación posición-tiempo cuadrática en el tiempo, corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Ahora, como hablan de un móvil de 1000 kilogramos, puede ser, por ejemplo, un auto o inclusive un bus, ¿no? Vacío, un bus, ¿no? También puede ser un bus, ¿no? El que se está moviendo con MRV, ¿no? A lo largo del eje X sobre una pista recta, ¿no? Este es el origen de coordenadas. Este en el instante cero, y en el instante cero debes ubicarse el móvil en la posición inicial que aparece como menos 10 ahí en la ecuación, ¿no? Miren la ecuación ahí, arriba en el enunciado, acá. Este menos 10 que está acá es la posición inicial, ¿ven? Esta es la posición inicial. Obviamente hay una velocidad inicial ahí en esa posición inicial que es este 10 que está, este otro 10 que está acá, ¿no? 10 por este coeficiente 10 que multiplica el tiempo, esa es la velocidad inicial, ¿no? También hay una aceleración, ¿no? Que se calcula a partir de este coeficiente 5 que aparece acá. Este coeficiente 5 es la mitad de la aceleración, ¿no? Hay una aceleración. Y estas dos cantidades conviene determinarlas
velocidad inicial y aceleración, para poder determinar la velocidad en 4 segundos y de ahí, y después de eso, determinar la magnitud de la cantidad de movimiento, ¿no? Ya, entonces, por supuesto, el móvil, o el bus que está ahí, continúa su movimiento. Y la ecuación posición-tiempo que hay que recordar, acuérdense, es posición inicial, x sub 0, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. De aquí, como nos interesa conocer la velocidad inicial, ¿no? Y la aceleración, entonces comparamos y rápidamente vemos que v sub 0 es más 10 metros por segundo y a, un medio de a es 5, ¿no? Entonces a sale más 10 también, ¿no? Metro por segundo al cuadrado, ¿no? A, ¿no? La aceleración, ¿no? Al comparar, bueno, al comparar esto con esto, ¿no? Y acá comparamos un medio de la aceleración, lo comparamos con 5, despejamos A, sale más 10 metros por segundo al cuadrado. Ya conocemos esos datos. Ahora, ¿cuál es la ecuación velocidad-tiempo, no? En el MRV la conocemos, ¿no? Esta es, ¿se acuerdan? La semana 3, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Como ya conocemos estos dos datos, velocidad inicial y aceleración, lo reemplazamos, ¿no? Lo reemplazamos y esta es la ecuación, ¿no? B igual 10 más 10 por T. Ahora, esta ecuación la evaluamos en 4 segundos. Va a quedar 10 más 10 por 4, 10 más 40 más 50 metros por segundo. Y ahora sí ya podemos determinar la cantidad de movimiento, ¿no? Que es el producto de la masa por la velocidad que está ahí. Y como le piden la magnitud, ya no ponen ningún signo, ¿no? Cuando le piden la cantidad de movimiento, sí tiene que llevar signo porque tienen que indicarse la dirección, ¿no? Pero acá no es necesario porque le piden la magnitud. Arriba en la pregunta dice magnitud, ¿no? Entonces simplemente se escribe 1000, la masa, kilogramos, por 50, ¿no? Metro por segundo, o sea, 50.000 kilogramos por metro sobre segundo, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Entonces, este ejercicio es de aplicación directa de la definición de cantidad de movimiento. Sigamos avanzando con la teoría. Sigamos avanzando con la teoría. Ahora veamos la segunda ley de Newton en función de la cantidad de movimiento. En otras palabras, en este tema de cantidad de movimiento vamos a retornar a dinámica, no estamos retornando dinámica, pero ahora en términos de este concepto de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, siguiente punto, segunda ley de Newton, entonces, como están viendo ahí, ¿no? Y cantidad de movimiento lineal, ¿no? La segunda ley de Newton se puede expresar en función de la cantidad de movimiento e indica que la fuerza resultante, fuerza media resultante, va a producir un cambio de la cantidad de movimiento durante un intervalo de tiempo. Miren, recordemos la semana 5 dinámica, ¿se acuerdan? Ya, fuerza resultante igual a masa por aceleración, ¿de acuerdo? Acabo de escribir, miren, fuerza resultante igual masa por aceleración. Masa por aceleración. Como la aceleración que se usó es la aceleración media, es decir, cambio de velocidad sobre intervalo de tiempo, la fuerza también resultante a veces se le llama media, ¿no? Media. Entonces, si reemplazamos, miren acá, voy a reemplazar la definición de aceleración media, ¿ya? A la derecha. Masa acá
La aceleración media es velocidad final menos la inicial. Entonces, miren, al introducir el leme, masa, arriba va a quedar masa por velocidad final en este caso, menos masa por velocidad inicial, ¿no? Y abajo intervalo de tiempo que ustedes lo pueden denotar así, ¿no? Delta de t. Entonces, miren arriba, hay términos que se están multiplicando. Mira, masa por velocidad, ¿ven? Acá también se está teniendo la diferencia otra vez, masa por velocidad, ¿no? Pero inicial. Entonces, ese producto es lo que define la cantidad de movimiento lineal, ¿ven? ¿Y de dónde sale? De la segunda ley de Newton, o sea, masa por aceleración, ¿ya? Entonces, lo de arriba, como es una diferencia de cantidades de movimiento, entonces también se puede escribir como P final menos P inicial, ¿no? P final menos P inicial, es decir, así, ¿no? Miren. Y P final menos P inicial es variación, pues, ¿no? P final, ¿no? Ya, entonces arriba debe ser cambio de la cantidad de movimiento, lo denotamos así, miren, delta de P, ¿ven? Y abajo delta de T. Y esta es la forma en que se expresa ahora la segunda ley de Newton. ¿Y qué significa? Un ejemplo es lo que está allí. La persona está haciendo un ejercicio, aunque medio raro, para impulsarse de escalón en escalón, ¿no? Entonces tiene que ejercer una fuerza. Esa fuerza resultante que ejerce la persona debe tener la misma dirección que la variación de la cantidad de movimiento, la flecha de azul, ¿no? Y eso está indicado aquí en esta definición que está en la segunda ley de Newton, porque el intervalo de tiempo es siempre positivo, ¿no? Así que estos vectores, la fuerza resultante y la variación de la cantidad de movimiento siempre tienen la misma dirección. Ya, este es el punto de partida, como pueden ver, del tema central de hoy día, cantidad de movimiento lineal. De aquí surge la definición, vuelvo a repetir, ahí está escrito a pulso, ahí de a rojo, ¿no? La definición de cantidad de movimiento. De aquí también surge el concepto de impulso. De aquí también surge el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Y finalmente de aquí surge el teorema fundamental llamado principio de conservación de la cantidad de movimiento. Todo surge de ahí, de eso que están viendo ahí. Fuerza resultante, variación de la cantidad de movimiento en intervalo de tiempo. De ahí surge. Entonces empecemos con la definición de impulso. La definición de impulso, vuelvo a repetir, de aquí se obtiene. Simplemente hay que multiplicar el intervalo de tiempo, lo pasamos al lado izquierdo y se multiplica con la fuerza media resultante, ¿no? Ese producto es cantidad de movimiento. O sea, esto de aquí lo pasan al lado izquierdo, multiplicándose con la fuerza media resultante. Entonces, eso define el impulso, que es el siguiente punto, ¿no? Entonces, el impulso es una cantidad vectorial que indica la acción, ¿no? De una fuerza media, por supuesto, durante un intervalo de tiempo, ¿no? Ahora, todo impulso, por supuesto, se debe a una fuerza, ¿no? Cuyo efecto es el cambio de la cantidad de movimiento del sistema. Y así que al multiplicar el intervalo de tiempo por la fuerza media resultante, eso define el impulso y queda así nada más, fuerza media resultante por el intervalo de tiempo, ¿no?
Entonces así se define el impulso, ¿no? A veces se ponen tres rayitas, ¿no? Para poner, tres rayitas significa se define, ¿no? O sea, aquí arriba comúnmente se pone tres rayitas, ¿no? Y esas tres rayitas el E se define, ¿no? Vamos a buscarlo por acá, debe estar las tres rayitas. A ver ahí. Mm, ¿Dónde está? Creo que este sí, este es. No. Y usando la notación, F es la fuerza media resultante, delta T el intervalo de tiempo. La unidad está claro que es Newton por segundo, ¿no? Sistema internacional. Un ejemplo, hay múltiples ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando se impulsa una pelota golpeándola con una raqueta, ¿no? Y el impulso que queremos describir es sobre la pelota, ojo, sobre la pelota, porque sobre la raqueta también hay otro impulso, ¿ah? Si queremos describir el impulso sobre la pelota, la fuerza impulsiva está representada por esa flecha de rojo, ¿no? Vertical, ¿no? Y en la definición que están viendo ahí, esa fuerza impulsiva tiene la misma dirección que el impulso, flecha de azul, ¿ve? Según la definición que está escrito ahí arriba, ¿no? Ya que el intervalo de tiempo es positivo, ¿no? Tiene la misma dirección siempre, la fuerza impulsiva y el impulso, ¿no? Ya, ahora, el impulso también se puede determinar no solo por esta definición que ven ahí, ¿no? También se puede determinar mediante un teorema que también surge de la segunda ley de Newton, teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Ah, también hay otra forma, miren. Si la fuerza varía con el tiempo, la fuerza impulsiva, y la variación de la fuerza es simple, se puede determinar también el impulso, ¿no? Y es más, así no sea simple, o sea, así no sea una gráfica simple, también se puede determinar, siempre y cuando se conozca la fuerza media. Entonces, esa es la observación que sigue, ¿ya? Observación, entonces, miren, como han visto en el ejemplo de la raqueta que golpea la pelota, ese es un ejemplo típico de impulso, ¿no? Donde actúa una fuerza impulsiva, y la fuerza impulsiva actúa siempre sobre un intervalo de tiempo que es pequeño, ¿no? Una variación típica es que la fuerza, como dura el contacto, un pequeño intervalo de tiempo dura el contacto dura un pequeño intervalo de tiempo, entonces durante el contacto nada más se siente el cuerpo o los cuerpos que interactúan experimentan el impulso, ¿no? Como estamos describiendo el impulso solo sobre la pelota, ¿no? La pelota de tenis, ¿no? La pelota de tenis experimenta el impulso durante un corto intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el tiempo que dura el contacto, pues el intervalo de tiempo corresponde al contacto entre la raqueta y la pelota, ¿no? Es lo que dura el contacto de la raqueta con la pelota, ¿no? Y una variación típica de la fuerza cuando se grafica en función del tiempo es que rápidamente crece y rápidamente decrece. Miren, si la fuerza durante el contacto comienza en el instante t sub 0 y termina en el instante t, rápido crece, en este intervalo de tiempo crece rápido y rápido decrece. Esta es una variación típica, ¿no? Una fuerza impulsiva. Si bien es cierto, esto puede simular una parábola, también puede que la gráfica sea, por ejemplo, un triángulo, ¿no? Un trapecio, ¿no?
En el caso de que la curva no sea tan simple como la que están viendo ahí, ¿no? Aún sea una parábola, ¿no? A veces no se considera tan simple, ¿no? A nivel preuniversitario. Entonces se requiere conocer la fuerza media, ¿no? Debe haber una fuerza media, que es un valor intermedio entre el inicial, que es cero, y la fuerza máxima, ¿no? Y esa fuerza media, durante ese intervalo de tiempo, que es esa línea de azul que ven ahí, es constante, ¿no? Esto es constante. Y como es constante, el área bajo esa recta, es el área de un rectángulo, eso nada más representa el impulso, ¿eh? Suficiente, ¿eh? Así que el impulso es el área sombreada, que va a coincidir con el impulso bajo la gráfica, ¿no? Bajo la gráfica que ven ahí, bajo la curva que ven ahí. O sea, no es necesario, entonces, si se conoce la fuerza media, no es necesario utilizar otra técnica matemática para conocer el área bajo la curva, sino simplemente el área bajo la línea de la fuerza media, ¿no? O sea, el área de ese rectángulo. Suficiente. Ahora, en los ejercicios, si es que le viene, aunque veo que en este bloque de ejercicios no aparece gráfica fuerza impulsiva en función del tiempo, comúnmente a usted le dan gráficas simples, por ejemplo, triángulos, trapecios, porciones de circunferencia, ¿no? Donde es más fácil determinar pues el impulso, ¿no? Pero aún no sea así, como pueden ver ahí, si le dan el dato de la fuerza media, es bien fácil, ¿no? Una línea recta horizontal, el área de un rectángulo nada más es el impulso. Ya no necesitan estar calculando el área bajo la curva, ¿no? Porque la curva pues no es una gráfica sencilla, no es una variación sencilla como lo es una línea recta, ¿no? O inclusive una porción de circunferencia, ¿no? Los casos que se le va a presentar son los simples nada más, ¿no? Lo que se quiere mostrar acá es simplemente eh, que el área en la gráfica, en una gráfica fuerza impulsiva en función del tiempo representa el impulso, ¿no? Eso es lo que se quiere mostrar acá. Bien, ahora sí podemos, antes de seguir avanzando con la teoría, veamos un ejemplo de la definición de impulso, ¿ya? Creo que es el número 3, ¿no? A ver, vamos a ver, creo que es el número 3, el 2 todavía, ¿ya? El 3, ¿ya? El número 3, ¿no? Número 3. Dice lo siguiente, ¿no? Un ciclista de masa 75 kilogramos parte de reposo y recorre 100 metros en 10 segundos con aceleración constante en línea recta. Si la bicicleta tiene una masa de 15 kilogramos, determine la magnitud del impulso medio. Impulso medio significa impulso de la fuerza media, pues, ¿no? Durante su recorrido, ¿no? Durante su recorrido. Veamos la solución entonces. Podemos dar una imagen de esta situación física que se refiere, es una pista recta, aceleración constante, mRV, eso está claro desde el comienzo, ¿de acuerdo? Ahora, el ciclista parte de reposo, el movimiento es a lo largo del eje X hacia la derecha más X, de la izquierda menos X, y podemos asumir que en la posición cero es el instante cero y la velocidad inicial cero, ¿no? Porque parte de reposo, o sea, ahí, ¿no? Y hay una aceleración constante, o sea, es mRV, ¿no? ¿De acuerdo? Es mRV, es mRV.
Y el recorrido que nos interesa es 100 metros, o sea, desde la posición 0 hasta la posición 100, ¿no? Y el intervalo de tiempo es entre 0 y 10 segundos, ¿no? Como está indicándose ahí en la imagen, miren. Esta flecha de naranja es el desplazamiento, ¿eh? 100 metros, la magnitud del desplazamiento. Y eso requiere un intervalo de tiempo, ya saben, de 10 segundos, ¿no? Entre 0 y 10 segundos. Entonces, el ciclista, la fuerza del ciclista es la que impulsa no solo a su cuerpo, sino también a la bicicleta, ¿no? Y ese impulso para recorrer 100 metros requiere un intervalo de tiempo de 10 segundos, ¿no? Como pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Del MRV, entonces ya se sabe que es MRV. Para 10 segundos podemos escribir la fórmula del desplazamiento, que es cambio de posición, ¿no? Velocidad inicial por tiempo más un medio de A por T cuadrado. Como es cero la velocidad inicial, ¿no? Esto es cero, entonces esto ya no se escribe, queda así, ¿no? Y de ahí podemos calcular la aceleración, porque para calcular el impulso necesitamos la fuerza, ¿no? La fuerza media resultante durante ese intervalo de 10 segundos. Entonces necesitamos conocer la aceleración. La aceleración es 2D entre t cuadrado, d vale 100, de t el tiempo es 10 al cuadrado, 100 arriba, 100 abajo se cancela y queda más 2 metros por segundo al cuadrado la aceleración. Con este dato ya podemos escribir la fuerza resultante y y también la definición de impulso usando la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Ven? El impulso es fuerza media resultante por intervalo de tiempo, pero la fuerza media resultante es masa por aceleración. Ahora, la masa es la suma de las masas del ciclista y de la bicicleta, ¿no? O sea, 75 más 15, ¿no? O sea, estamos hablando de 90 kilogramos. Entonces, reemplazamos todo esto, pues, en la definición de impulso, o sea, aquí, ¿no? Miren, aquí vamos a reemplazar esto y este dato, ¿no? Todo esto ahí, ¿no? Entonces, queda impulso, masa por, la fuerza que es masa por aceleración, intervalo de tiempo, ahora sí, evaluamos, M vale 90, A vale 2 y el intervalo de tiempo 10, 1800 newton por segundo, ¿no? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, que es la C, pues, ¿no? Bien, este problema se ha resuelto solo con la definición de impulso, ¿no? Pero también vuelvo a repetir, hay otro método que es el teorema del impulso y la cantidad de movimiento que vamos a estudiar a continuación, ¿no? Veamos entonces, retornamos a la teoría para estudiar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ¿no? Retornamos a la teoría. Teorema del impulso y de la cantidad de movimiento. El impulso, entonces, es producido por una fuerza. Y cuando actúa
la fuerza impulsiva durante un intervalo de tiempo va a producir un cambio, ¿no? De la cantidad de movimiento, ¿no? Del cuerpo. Entonces eso se puede escribir así, miren, el impulso es el producto, ya saben, fuerza media por intervalo de tiempo, eso se denota como variación de la cantidad de movimiento, delta de P. Y si la masa es constante, se puede escribir masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Un ejemplo es el siguiente, ¿no? El béisbol, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Inmediatamente antes de que la pelota de béisbol sea golpeada por el bat, tiene una velocidad, la pelota tiene una masa m constante, ¿no? Y una velocidad v sub 0, ¿no? Hacia la izquierda. Durante el tiempo que dure el contacto del bat con la pelota, actúa la fuerza impulsiva sobre la pelota, pero también sobre el bat y la persona, solo que aquí se está expresando solamente el impulso sobre la pelota nada más, no se está describiendo el impulso sobre la pelota nada más. Porque no olvidar, si esta fuerza F que ven ahí es la acción sobre la pelota, la reacción es sobre el back y la persona, ¿no? Pero no se está describiendo acá el impulso el- sobre el cuerpo de la persona ni el back, porque como es muy grande la masa, entonces el impulso es pequeño, ¿no? Nos interesa el cuerpo de menor masa, que es la pelota, para donde se nota mucho más, pues, el cambio de la cantidad de movimiento, ¿no? Esta fuerza impulsiva actúa durante un intervalo de tiempo y después de ese intervalo de tiempo, la pelota tiene, inmediatamente después, la pelota va a tener una nueva velocidad y por consiguiente una nueva cantidad de movimiento, ¿no? La diferencia de esa cantidad de movimiento es producido entonces por la fuerza impulsiva, ¿no? Que aparece ahí en la ecuación de arriba, ¿no? Quizás lo que hay que precisar arriba nada más es que la masa es constante, un cuerpo de masa m, ¿no? Entonces eso podemos ponerlo acá arriba, un cuerpo de masa m, ¿no? Eso nada más. Y vamos a ver ejemplos, entonces ahora veamos ejemplos con este teorema. Volvemos a los ejercicios. Veamos el número 4 primero, ¿ya? Después el que ha quedado, el 2 había quedado, ¿no? Pero primero el 4, ¿ya? El 4 primero. Veamos el número 4. Dice una pelota de tenis de masa 100 gramos. No olvidar que cuando le den en gramos la masa y tengan que pasar a kilogramos, tienen que multiplicarlo por 10 a la menos 3, porque un gramo es la milésima parte de un kilogramo, o sea, por eso hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Se desplaza, dice, en línea recta con velocidad 10i y es el vector unitario hacia la derecha, ¿no? Si la pelota es golpeada durante 0,1 segundo, o sea, el tiempo que dura el contacto es 0,1 segundo, y se desplaza ahora con velocidad hacia la izquierda, menos 15i, el menos significa hacia la izquierda, ¿no? Determine la fuerza media resultante con el vector unitario I, ¿no? Miren, esta es la imagen que puede representar la situación, ¿no? Es una raqueta que está golpeando la pelota. La pelota viaja primero hacia la derecha, ¿no? Con velocidad de... Pongamos el eje de referencia de una vez, el eje X, ¿no? Y los vectores unitarios Y hacia la derecha menos Y hacia la izquierda.
Ya, entonces, la flecha que ven ahí hacia la derecha indica la velocidad de la pelota justo antes de ser golpeada por la raqueta, ¿no? V sub cero, que es dato, ¿no? Que es dato, que es dato. Y sí vale eso, ¿no? Y la velocidad inmediatamente después de ser golpeada es hacia la izquierda, ¿no? Que es dato también, ¿ah? Menos 15i. Y entonces va a haber una fuerza impulsiva que va a ser hacia la derecha, flecha de rojo, y un impulso que va a tener la misma dirección. Esa es la otra flecha de morado, ¿no? Que ven ahí. El intervalo de tiempo que dure el contacto de la pelota con la raqueta es un décima de segundo, ¿no? Un décimo segundo, o sea, 0,1. Cantidad de movimiento, entonces, justo antes del impacto, podemos calcularla. Masa por velocidad inicial. La velocidad inicial es 10, sí, vuelvo a repetir, ves un cero, la masa es 0,1 kilogramos, porque si dividen ustedes 100 gramos entre 1000, porque no olvidar, un gramo es la milésima parte de un kilogramo. Entonces, si ese 100 gramos lo dividen entre 1000, ya queda en kilogramos. 100 entre 1000 es 0,1, pues, ¿no? Por eso aparece la masa 0,1 acá, ¿no? Ahora, este 10i significa la velocidad v sub 0 hacia la derecha, que es dato, y esto da 1, ¿no? Kilogramos por metro sobre segundo. Esa es la cantidad de movimiento justo antes del impacto. Ahora, justo después del impacto también, ¿no? Masa por velocidad, ¿no? 0,1 la masa, la velocidad es dato menos 15i, y eso da menos 1,5i. Y ahora sí, del teorema del impulso, fuerza impulsiva por intervalo de tiempo va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento final P menos inicial P sub 0. Simplemente hay que reemplazar ahí a la izquierda el intervalo de tiempo 0,1. A la derecha la diferencia es entre menos 1,5i menos 1i, ¿no? Eso da menos 2,5i. Ahora, a la izquierda ha quedado 0,1, ¿no? O sea, un décimo, ¿no? Entonces, despejando la fuerza impulsiva, va a salir un décimo, el 10 pasa a multiplicar, entonces va a quedar menos 25i, ¿no? Newton, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. No, este acá es un décimo, ¿no? 0,1. El 10 que queda abajo lo pasan al lado derecho. Como el lado derecho van a tener menos 2,5i, al multiplicarse con 10, queda menos 25i. Y el signo negativo, miren acá al final, de la fuerza impulsiva, ¿qué significa? Que la fuerza impulsiva es hacia la izquierda, hacia el eje menos x, lo cual concuerda con la figura que está arriba, miren. La flecha de rojo indica la fuerza impulsiva, es hacia la izquierda, ¿eh? Este signo negativo que está aquí en este resultado indica esa dirección de la fuerza F, ¿no? Hacia la izquierda, hacia el eje menos X, ¿no? Ya es entonces la solución. Pueden tomarle una captura de pantalla si quieren a esta resolución, ¿no? Y ahora sí veamos otro donde se aplica nuevamente el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento, ¿no? El problema que había quedado es el 2, ¿no? Número 2.
Ya, entonces veamos. El número 2. Aquí hay que pasar al número 2. Dice lo siguiente, ¿no? Se suelta un objeto de masa 1 kilogramo en caída libre. Se suelta significa que la velocidad inicial es cero, ¿ya? Cero. Desde una altura de 20 metros, ¿no? Si el objeto rebota en el piso con rapidez de 16 metros por segundo, determine la magnitud del impulso que ejerce el piso sobre el objeto. Bien, acá tenemos el piso. Esto puede simular el cuerpo, ¿no? Que está rebotando. Solo es una simulación, por supuesto. La velocidad inicial es cero. La altura de la cual se suelta es h, es decir, 20 metros, ¿no? Ya, ahora, siempre es conveniente poner su eje de referencia, el eje Y, ¿no? Más Y hacia arriba, hacia abajo debe ser menos Y, ¿no? Ahora, justo antes de que el cuerpo toque el piso, tiene una velocidad, ¿no? Y justo después de tocar el piso, también tiene otra velocidad, pero este es hacia arriba, ¿no? B'. O sea, entonces tenemos ahí B denota la velocidad justo antes de chocar con el piso y B' la velocidad inmediatamente después del contacto con el piso, ¿no? Esas velocidades son diferentes en general y va a existir, pues entonces, como son diferentes, va a existir un impulso, pues, ¿no? Si hay un cambio de velocidad, habrá un cambio de la cantidad de movimiento y eso significa impulso, ¿no? Primero, vamos a aplicar la ley de conservación de la energía, ¿ya? Durante la caída nada más. Para aplicar la ley de conservación de energía, debemos poner el cero de la energía potencial gravitatoria, lo vamos a poner en el piso, ¿ya? Y se va a aplicar desde el instante que se suelta hasta justo antes de llegar al piso. Entonces se conserva la energía mecánica, se supone que no hay fricción hasta antes de tocar el piso. O sea, para la caída nada más. Energía cinética arriba es cero, ¿no? Porque la velocidad inicial es cero. Energía potencial arriba sí existe porque hay una altura, ¿no? Peso por altura. Energía cinética justo antes de llegar al suelo es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿no? Más cero, que es la energía potencial gravitatoria en el suelo, porque en el piso se ha puesto el cero, ¿no? Ahora ahí se cancela la masa, ¿no? Acá miren, se cancela la masa y se puede despejar la velocidad al cuadrado, que es 2 veces g por h. De aquí evaluamos, pues, ¿no? G vale 10, la altura es 20, bueno, h 20, eso da 400. Ahora, cuando uno saca raíz cuadrada, en realidad siempre hay doble signo, ¿no? Más menos. Ahora, si le pidieran a ustedes la rapidez, ahí sí se olvidan de los signos, pues, ¿no? La rapidez no lleva signo, ¿no? Pero como aquí vamos a determinar el impulso es una cantidad vectorial y por consiguiente vamos a
calcular la variación de la cantidad de movimiento, la velocidad tiene que escribirse con su signo, o sea, tiene que indicarse la dirección, ¿no? Entonces el signo correcto es menos, porque justo antes de chocar el piso la velocidad es hacia abajo, o sea, eje menos Y. El menos indica que la velocidad es hacia abajo. Entonces, ve aquí, indica la velocidad, la magnitud 20 y la dirección menos, ¿no? O sea, hacia abajo, ¿no? Y así que cuando se escriba la cantidad de movimiento, antes de llegar al piso y después de tocar el piso, se debe escribir con signo, porque la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, ¿no? Entonces, cantidad de movimiento justo antes de tocar el piso es masa por velocidad, ¿no? Uno, que la masa, velocidad menos 20, queda menos 20 kilogramos por metro sobre segundo. Y la cantidad de movimiento ahora del cuerpo justo después del rebote, ¿no? Es dato la rapidez, ¿no? 16, pero la dirección la indicamos con signo más, pues, ¿no? Es hacia arriba, ¿no? Hacia el eje más Y. Y ahora sí ya podemos escribir la cantidad de movimiento justo después del rebote, ¿no? Masa, la misma, 1 más 16 kilogramos por metro sobre segundo. Y ahora sí ya podemos aplicar, pues, el teorema del impulso. El impulso es la variación de la cantidad de movimiento. La final, que es P', menos la inicial, que es P, ¿no? Es decir, esta diferencia, ¿no? Ahora lo único que hay que hacer es reemplazar, ¿no? P' vale 16. A eso se le debe restar menos 20. Ahí está, ¿ven? 16 menos 20, o sea, 16 más 20, ¿no? Queda más 36 newton por segundo, ¿no? Y la respuesta, ya saben, es más 36. El más significa que el impulso es hacia arriba, ¿no? Pero como le piden la magnitud nada más, 36 nada más, olvídense del signo, ¿no? Bien, en este ejercicio nuevamente se ha aplicado, además del teorema del impulso de cantidad de movimiento, se ha aplicado la ley de conservación de la energía que se estudió al final de la clase anterior, ¿no? De la semana pasada. Bien, entonces pueden también tomarle acá una captura de pantalla para ya pasar al siguiente tema, que es el teorema o principio de conservación de la cantidad de movimiento, que es otro, es otro resultado que surge de la segunda ley de Newton, ¿no?
Volvemos a la teoría entonces. Siguiente tema. Ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal, o también principio, se le llama, en realidad es un teorema, ¿no? Se puede expresar en palabras como sigue: la cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema es nula, ¿no? En realidad aquí debería decir simplemente si la fuerza resultante externa es nula, nada más, ¿no? Porque eso de actúa puede decir, bueno, ¿cómo va a actuar algo que es nulo, ¿no? Entonces, así nada más, ¿no? Ya está. Ese es en palabra, ¿no? Ahora, ¿de dónde surge la condición matemática de la segunda ley de Newton? Si la fuerza resultante igual a la variación de la cantidad de movimiento sobre el intervalo de tiempo, si es el vector cero, la variación de la cantidad de movimiento va a ser nula, ¿no? Y eso significa que la cantidad de movimiento inicial va a ser siempre igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? En cualquier instante, ¿no? Del sistema, por eso dice total. Total se refiere al sistema, ¿no? No solo puede ser un cuerpo, puede ser dos, tres, n cuerpos. Y es una constante, ¿no? Ahora, esto se puede expresar también gráficamente, ¿no? Como sigue, miren. Vamos a suponer que en el estado inicial tenemos una cantidad de movimiento de un sistema de dos bolas. Pueden ser dos bolas de billar, por ejemplo. Bola A, bola B. En el estado inicial vamos a suponer que una bola se esté dirigiendo, la bola A se esté dirigiéndose a la bola B, ¿no? La bola B vamos a suponer que esté en reposo, tiene una cantidad de movimiento cero, ¿no? Nula, ¿no? Ya, esto es justo antes de que choquen, ¿no? En el, entonces, si escribimos la cantidad de movimiento del sistema de dos bolas, va a ser solamente igual a la cantidad de movimiento de la bola A nada más, porque la bola B ya no es nula, pues no cuenta, ¿no? No se toma en cuenta, ¿no? Ya, pero ¿qué va a ocurrir después de la colisión, por ejemplo, en el estado final, ¿no? Lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir es que las bolas ahora se dispersen en distintas direcciones, ¿no? La bola A, por ejemplo, puede tener una cantidad de movimiento en otra dirección, ¿no? Flecha de verde. Y la bola B también va a tener una cantidad de movimiento va a adquirir cantidad de movimiento porque inicialmente no la tenía. O sea, mejor dicho, la bola A va a perder cantidad de movimiento, le va a transferir una parte de cantidad de movimiento a la bola B, así que la bola B va a tener una cantidad de movimiento P sub B. ¿Sí? Esos dos vectores, ¿ven? La resultante de esos dos vectores es este vector de azul que ven aquí, ¿no? Que representa la cantidad de movimiento final, ¿no? Entonces, el requerimiento de la ley de conservación de la cantidad de movimiento es que la cantidad de movimiento inicial sea igual a la final, ¿no? Es decir, la cantidad de movimiento inicial, que era la de la bola A nada más, debe ser igual a la cantidad de movimiento final, que es la suma de la cantidad de movimiento de las bolas A y B, ¿no? Como pueden ver ahí. Bien, entonces, una aplicación de esta ley es en las colisiones, ¿no?
Así que de una vez veamos el siguiente tema, colisiones. ¿Qué es una colisión? O choque también se le llama, ¿no? Una colisión es una interacción que ocurre en un intervalo de tiempo pequeño, ¿no? A su vez son de dos tipos, se llaman colisión elástica e inelástica. Veamos primero la colisión elástica. Una colisión elástica se caracteriza porque la energía cinética total del sistema se conserva, es decir, la energía mecánica, ¿no? Y eso se escribe así. Energía cinética antes de la colisión del sistema, por supuesto, es igual a energía cinética después de la colisión. Y se escribe con notaciones así, ¿no? Ahora, un ejemplo típico de colisión elástica es el que sigue, ¿no? Otra vez, imaginemos que sean dos bolas de billar, por ejemplo. Es una bola uno de masa m/1 y esta es una bola 2, ¿no? De masa m/2, ¿no? La bola uno tiene una velocidad antes del choque. Siempre hay un antes y un después, ¿ya? Del choque. Y la bola 2 tiene este en reposo, ¿no? Vamos a poner ese como ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de colisión elástica. Después de la colisión, ¿qué va a ocurrir? La bola uno va a perder cantidad de movimiento y también va a perder energía cinética. Y la bola 2 va a ganar cantidad de movimiento y va a ganar energía cinética. Así que ambas se mueven. Y un ejemplo típico es que se muevan en la misma dirección, como pueden ver ahí, ¿no? Con velocidades v uno y v dos. Entonces aquí, como se conserva la energía mecánica, es un sistema conservativo, no hay disipación de energía mecánica, se cumple que la energía cinética del sistema inicial es un medio de la masa por velocidad de la bola uno nada más, inicial. Es igual a la suma de las energías cinéticas de la bola después de la colisión. Este es un ejemplo típico entonces de colisión totalmente elástica. Obviamente que también se cumple la ley de conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Antes del choque y después del choque. O sea, masa su 1 por velocidad de la partícula inicial de la partícula 1 veces ser 1 es igual a la suma de la cantidad de movimiento de la partícula después del choque, es decir, masa su 1 por velocidad su 1 más masa su 2 por velocidad su 2. Ya. Ahora veamos la colisión inelástica. En este caso ya el sistema no es conservativo, la energía cinética total no se conserva, ¿no?
va a disminuir, ¿no? Debido a la disipación, ¿no? Debido a la fricción, por ejemplo, ¿no? Entonces la energía cinética antes de la colisión no es igual a la energía cinética después de la colisión, sino eh, como va a disminuir, hay que sumarle una cantidad Q que representa la energía mecánica disipada, que se va a transformar en otra forma de energía que esencialmente es calor, ¿no? Y nuevamente otro ejemplo, antes del choque vamos a suponer nuevamente que tenemos dos cuerpos, esta bola 1 de masa ms1 en movimiento, esta es la velocidad inicial antes del choque y la bola 2 otra vez en reposo, ¿no? Pero ahora, como el sistema es disipativo, o sea, hay disipación de energía mecánica, después del choque ya va a haber una energía cinética menor. Y un ejemplo típico de este tipo de colisión es el siguiente. Miren, las bolas o los objetos pueden quedar unidos, ¿no? Después del choque y con una velocidad común, ¿no? Una velocidad común. Y acá se cumple ya no la igualdad, ¿eh? Se cumple que la energía cinética antes de la colisión, antes del choque, es mayor que después de la colisión, porque se va a perder energía mecánica. Para que se ponga ahí la igualdad, hay que sumarle el Q, ¿no? Hay que sumarle el Q. Hay que sumarle Q. Y Profesor, una pregunta. sí, sí, ¿En la colisión inelástica también se conserva la cantidad de movimiento? sí, también. También aquí se le puede agregar también la cantidad de movimiento antes del choque, que sería masa por velocidad v sub 0,1 más la cantidad de movimiento después del choque. También, claro, por supuesto. Ok, y la velocidad que está al final correspondería tanto a la masa 1 como a la masa 2, ¿cierto? Sí, es una sola. Ok, gracias, profesor. Ya. Aquí, miren, podemos agregarle el Q, ¿no? Y se cumple la igualdad, ¿no? Miren, acá yo puedo poner igual y acá tengo que sumarle la cantidad de energía mecánica disipada, ¿no? Y ya se cumple la igualdad, ¿no? Y este es un ejemplo típico de colisión totalmente inelástica. Ahora, respecto a la pregunta, también, ¿no? Miren, acá yo puedo escribir, lo que está acá ya la conservación de la cantidad de movimiento también, o sea, para aclarar la pregunta, miren, acá yo puedo escribir la cantidad de movimiento inicial, es la de la partícula 1 nada más, la final, ya como quedan unidas, es esta, ¿no? La masa de ambas por la velocidad que es la misma, ¿no? Y esto que estoy escribiendo acá, y que lo voy a agregar acá, eso es la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Sí?
Esto que está acá abajo. Entonces, no solo se cumple la ley de conservación de la energía con disipación de energía mecánica, o sea, con el Q, ¿no? Sino también se cumple la ley de conservación de la cantidad de movimiento, que lo ven ahí al final, ¿ven? Ahora se entiende más, ¿ven? Entonces, eso que está escrito ahí al final son la ley de conservación de la energía y al último ley de conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Igual en el anterior, ¿ah? Miren acá, la misma pregunta es válida acá, miren. Aquí yo puedo escribir lo siguiente, también se cumple voy a agregarle eso, ¿ya? En base a la muy buena pregunta que ha hecho, voy a agregarle, ¿ya? Aquí. Entonces acá voy a poner la cantidad de movimiento antes estamos hablando de la colisión elástica ahora, ¿ya? La cantidad de movimiento antes de la colisión es de la bola uno nada más, por la otra está en reposo, ¿no? Masa sub 1, velocidad ante la colisión de la bola uno. Es igual a la suma de la cantidad de movimiento de la bola uno y 2 después de la colisión, ¿no? O sea, esto de acá, ¿no? Miren, ese es para la colisión elástica, ¿no? Lo voy a presentar en grande nuevamente, miren. El ejemplo es el ejemplo típico de colisión elástica es el que está en la figura. Y se cumple la ley de conservación de la energía con disipación, sin disipación de energía mecánica, o sea, se conserva la energía mecánica, ahí está. Energía cinética inicial es igual a la final. Y también se cumple la ley de conservación de la cantidad de movimiento, miren. ¿Eh? La inicial, que es el de la bola uno nada más, y la cantidad de movimiento final, que es de ambas bolas, ¿no? Porque ambas ya tienen velocidad, ¿no? Bien, ahora ya está más claro todavía, ¿eh? Ya para completar este tema, veamos una regla práctica llamada de la colisión unidimensional. No, no necesitamos poner en Newton porque ya se sabe que se deriva de la ley de Newton, ¿no? Simplemente regla de la colisión unidimensional y nada más, ¿no? Vamos a ponerle. Y ahora sí. Esta regla surge de combinar la ley de conservación de la energía y la ley de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? De ahí surge, ¿no? Entonces, como resultado de ello, se puede expresar esta regla como sigue, miren. En una colisión unidimensional entre dos partículas, la velocidad relativa, podemos poner ahí la diferencia de velocidades también, como quieren. Antes y después de la colisión son proporcionales y de direcciones contrarias, ¿no? Esa diferencia, eso que llaman velocidad relativa es diferencia de velocidades, ¿no? Por ejemplo, acá a la izquierda, miren, esta es la diferencia de velocidades de las partículas después de la colisión, ¿no? La partícula 2 menos la partícula 1. Y esto que está acá a la derecha, entre paréntesis, la diferencia de velocidades de las partículas 1 y 2 después de la colisión, o sea, la, la velocidad de la partícula 2 menos la velocidad de la partícula 1 después de la colisión, o sea,
Esta diferencia también se llama velocidad relativa de las partículas antes de la colisión. O sea, velocidad relativa significa la diferencia de la velocidad de una partícula menos la otra, ¿no? Velocidad relativa significa diferencia, ¿ya? De velocidades, ¿no? De un cuerpo menos la velocidad del otro cuerpo, ¿no? Y acá hay una constante de proporcionalidad, que esta letra griega que ven aquí, que parece E, se llama coeficiente de restitución. El signo negativo significa simplemente que esas diferencias de velocidades o esas velocidades relativas son opuestas, nada más significa, ¿no? Tienen direcciones contrarias, opuestas, ¿no? V sub 0,1, V sub 0,2 son velocidades de las partículas antes de la colisión, V sub 1, V sub 2 la velocidad de las partículas después de la colisión, ¿no? Y esta letra que parece una letra griega significa coeficiente de restitución. ¿Qué es el coeficiente de restitución, no? El coeficiente de restitución simplemente es un indicador del grado de elasticidad de la colisión. O equivalentemente es un indicador del grado de disipación de energía mecánica, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Es el coeficiente de restitución, eso indica, ¿no? El grado de elasticidad o equivalentemente el grado de disipación de energía mecánica, ¿no? Vamos a dejarlo como grado de elasticidad, porque miren, las colisiones no son siempre totalmente elásticas ni totalmente inelásticas, pueden ser parcialmente elásticas, ¿no? Y eso viene dado por una fracción menor que 1, pero mayor que 0, ¿no? Por eso el coeficiente de restitución está entre 0 y 1, miren. Menor o igual que 1, mayor o igual que 0. ¿Cuándo es 1? Cuando la colisión es idealmente elástica, o sea, totalmente elástica. ¿Y cuándo es 0? Cuando es idealmente inelástica, o sea, totalmente inelástica. ¿Ya? En esos casos, ¿no? Ahora bien, aquí también se puede agregar una cuarta que se refiere a la colisión totalmente inelástica, ¿no? Cuando es totalmente inelástica, miren, si ustedes reemplazan acá arriba 0, este lado derecho va a ser nulo, ¿no? Entonces, en una colisión totalmente inelástica, las velocidades después de la colisión son iguales, son iguales, son iguales. Eso se deduce de acá. Eso se puede agregar acá, ¿ah? Abajo se puede agregar, ¿no? Ya, pero ya está dicho. Ya miren, esto al ser 0, esto que está aquí al lado de la derecha, miren, al ser el vector 0, va a implicar que la velocidad de la partícula 1 después de la colisión va a ser igual a la velocidad de la partícula 2 después de la colisión, y son iguales, son comunes, ¿no? Se puede poner como simplemente una V así, ¿no? ¿Ven? Son iguales. Entonces, en un ejercicio, cada vez que le digan eso, que es totalmente inelástica, lo igualan nomás, pues, ¿no? Ya no necesitan estar usando esta relación que está acá, ya saben que son iguales después de la colisión, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, vamos a usar como muestra, porque esta es una clase, bueno, vamos a usar como muestra en los ejercicios, en el siguiente ejercicio, que es el 7, ¿no? Es el 5 que diga. Vamos a usar como muestra eso, ¿ya? Vamos entonces a ver al ejercicio número 5 para mostrar esa relación,
Relación, pues, ¿no? Esa relación. Ya, dos bloques de masas M y 2M van al encuentro uno del otro. Esta es la imagen que corresponde. A lo largo del eje X, por ejemplo, porque el vector unitario es I, ¿no? 8i tiene uno de velocidad, ¿no? El otro menos 1i, ¿no? Uno es hacia la derecha, el otro es hacia la izquierda, ¿no? Ahí lo pueden ver en las imágenes, miren. Eso está clarito, ¿no? Ahí en la imagen, ¿no? Ahora, van a colisionar, dice frontalmente. Si colisionan frontalmente, dice, determine la rapidez del bloque de masa m, ¿no? Después de la colisión, por supuesto, ¿no? Y considere, dice, la colisión perfectamente inelástica, ¿eh? Cero, ¿no? Entonces aquí, primero podemos aplicar la ley de conservación de la cantidad de movimiento antes igual a la cantidad de movimiento después, ¿no? Masa por la velocidad antes de la colisión de la primera bola, más 2m por la velocidad de la primera bola antes de la colisión. Al otro lado después es m por v sub 1 más 2m por v sub 2, ¿no? Estamos llamándole v sub 1, v sub 2 la velocidad después de la colisión. Y queda, miren, reemplazando, cancelamos la masa, pues, ¿no? Cancelan las masas y queda lo que está aquí, lo que están viendo, ¿no? Ahora reemplazamos los datos que están arriba. Como la velocidad v sub 0,1 es 8i, eso se puede escribir también en términos de componentes, ¿no? En vez de escribirlo como vector unitario, lo pueden escribir como una componente, ¿no? A lo largo del eje X. Entonces le ponen más 8, ¿no? Metros por segundo. Y igual también la otra, ¿no? En vez de poner menos i, describiéndola como componente, queda menos 1, ¿no? Menos 1 metro por segundo, ¿no? Uno es más 8 metros por segundo, el otro menos 1. Y ahora, miren, esa suma queda así, ven, 6, ¿no? Pero de la regla de la colisión unidimensional, o sea, estamos utilizando esta relación, aquí ponemos a la izquierda 0, ¿no? A la derecha, perdón, 0, el coeficiente de restitución, y quedan las velocidades iguales, ¿ven? Las velocidades quedan iguales, ¿no? Le llamamos B. Y eso lo reemplazamos en 1, 2 en 1. Ahí está, sale 3b igual a 6. La velocidad después de la colisión para ambos va a ser 2, para ambos, ¿ah? Esta es la rapidez, ¿no? Pero en realidad debe escribirse con signo, ¿no? Ambos, entonces tienen esta velocidad de más 2 metros, la rapidez de 2, pues, ¿no? Sin el signo, ¿no? Entonces así es, ¿no? Y una vez entonces ya que hemos determinado la velocidad que es la misma después de la colisión, tanto para el bloque de masa m y el bloque de masa 2m, la situación después de la colisión es esta, miren. Ambos se mueven unidos en contacto en una sola dirección hacia la derecha, ¿no? Porque nos ha salido la dirección más, ¿no? Esa es típica colisión perfectamente inelástica. Entonces, si ustedes en otros problemas ya no necesitan estar escribiendo esa regla, mejor dicho, esa relación. Ya no. Si es totalmente inelástica, de frente ponen las velocidades finales iguales. Eso se va a mostrar ahorita en el siguiente ejercicio, miren. Ahora se tienen dos bloques A y B. Uno está en movimiento hacia la derecha, el bloque A, una velocidad hacia la derecha, rapidez 4 metros por segundo, y el otro bloque B está en reposo, ¿no? Colisionan frontalmente, dicen. La colisión otra vez se asume, dice, perfectamente inelástica, ¿no? Determine la cantidad de calor liberado, ¿no? O sea, la energía mecánica disipada. Entonces aquí ya no vamos a estar usando nuevamente ya la relación, ¿no? O sea, la regla, ¿no? Simplemente ya sabemos que es perfectamente inelástica, igualamos las velocidades antes y después de la colisión, ¿no? Ya se sabe que después de la colisión debe ser la misma, ¿no? ¿Ven? Debe ser la misma, ¿no? Y por eso se igualan, ¿no? ¿Están viendo? Ya no, ya sabemos eso, ¿no? Y aplicamos ahora la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Antes y después debe cumplirse que es lo mismo.
La masa es la misma, se cancela ahí, ¿no? La masa en ambos lados, antes de la colisión, la cantidad de movimiento total, después de la colisión, es un solo cuerpo de M más M, 2M, ¿no? Es como si tuviera un solo cuerpo, ¿no? Cuando están unidos. Queda así. Pero como ya conocemos la velocidad de cada uno de ellos antes de la colisión, uno está en reposo 0, el otro se conoce que es 4, entonces de ahí sale la velocidad común después de la colisión, ¿ve? Más 2 metros por segundo. Como le piden determinar la cantidad de calor liberado, es decir, la energía mecánica disipada, ahora debemos aplicar la ley de conservación de la energía. El movimiento es a lo largo del horizontal nada más, así que a ese nivel la energía potencial gravitatoria se puede poner 0, ¿no? Entonces la energía mecánica se expresa, la ley de conservación de la energía se escribe nada más con energía cinética, ¿no? La inicial es un medio de la masa por la energía mecánica inicial es un medio de la masa por la rapidez del bloque A nada más, ¿no? El bloque B ya no es necesario ni escribirlo porque es 0 su velocidad inicial y es 0 su energía cinética. Pero se está escribiendo ahí, ¿no? La energía final es la energía cinética final, que es un medio de la suma de la masa por rapidez al cuadrado, más el Q, que es la energía mecánica disipada, ¿no? Hay que sumarle Q ahí porque hay disipación de energía mecánica. Y eso es lo que le piden, ¿no? Reemplazamos los datos, miren, un medio de la masa que es 2 por 4 al cuadrado. El otro término es 0. A la derecha tenemos 4. Las masas suman 4. 2 al cuadrado la rapidez. Más Q, ¿no? Bien, ahí fácil cancelar, miren. 2, 2 se cancelan. Así que al lado izquierdo va a quedar 16. Al lado derecho va a quedar 8 más Q. Y así que Q va a salir 8, pues. 8 Joule es la energía mecánica disipada que se convierte en calor, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Bien, ahora sí pueden tomarle una captura de pantalla para pasar a brevemente estudiar el tema especial de gravitación universal, ¿no? Ya, pasemos a la teoría última ya. Es un tema corto, especial, se llama gravitación universal. Newton propuso de que la fuerza con que los cuerpos caen a tierra, cerca de la Tierra, cerca de la superficie terrestre, los cuerpos que caen a la superficie terrestre, que llamamos peso, obedece a una ley universal, llamada ley de gravitación, ¿no? La cual en palabras dice lo que está escrito ahí, ¿no? La magnitud, ¿no? De la fuerza de atracción entre dos partículas en el universo es directamente proporcional al producto de sus masas, estas son las partículas, e inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia, ¿no? Esta flecha de rojo indican la fuerza de atracción. Si una es la acción, la otra es la reacción, ¿no? Y tienen la misma línea de acción, como pueden ver. La flecha, cada flecha indica la fuerza de la otra, del otro cuerpo, ¿no? O sea, la flecha de la izquierda indica la fuerza de atracción del cuerpo que está a la derecha y viceversa, ¿no? La magnitud es, como dice el enunciado, ¿no? Se llama fuerza gravitatoria, G se llama constante de gravitación universal, su valor es el que están viendo ahí. D
M1, M2 son las masas y ya saben que D es la distancia entre las partículas, ¿no? Y a partir de aquí entonces se comprendió, una de las situaciones que se comprendió de inmediato fue que la aceleración de la gravedad, que era casi constante cerca de la Tierra, conforme se alejaba un cuerpo muy lejos, experimentaba una aceleración de la gravedad cada vez menor, ¿no? Y por consiguiente su peso iba a disminuir, ¿no? Eso condujo a definir lo que se llama campo gravitatorio. O sea, el G que hemos estudiado anteriormente se llama campo gravitatorio en esta teoría y se define como en el entorno de un cuerpo como la Tierra, se define como la fuerza gravitatoria por unidad de masa. ¿La masa de quién es acá? La masa del cuerpo de prueba, que es los que están cerca de la Tierra o a cierta distancia de la Tierra, por ejemplo. Y eso debe cumplirse para todo el universo. Entonces se dice que existe un G, o sea, campo gravitatorio en el entorno de un cuerpo, ¿no? Como un planeta, por ejemplo. Si reemplazamos acá la ley de gravitación, se obtiene que G cumple también la ley de gravitación, ¿no? Ya que la magnitud de la aceleración de la gravedad es directamente proporcional, en este caso, a la masa que lo produce, que puede ser la masa de un planeta, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por ejemplo, cuando ese astronauta está en la superficie terrestre, experimenta una aceleración, ¿no? Un campo gravitatorio G en la superficie. Y si se aleja, y si se aleja, también, ¿no? Pero ya el G, como disminuye con el cuadrado de la distancia, es menor, ¿no? Es menor, ¿no? Y el AD que ven ahí se mide desde el centro del planeta, ¿no? Se mide del centro del planeta. Claro, ahí se puede poner flotando, ¿no? A ver, el G lo podemos poner flotando. El astronauta lo podemos poner flotando, ¿no? El bote, acá le ponemos flotar, ¿no? Y ahí está. Ahora va a salir así, miren. A ver, ya es. Listo. Entonces, en la superficie ya se sabe que la distancia es igual al radio, bueno, del planeta. Y se calcula por esa fórmula, ¿no? De ahí sale aproximadamente para la Tierra 9,8, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si no hay masa? No hay gravedad, no hay campo gravitatorio, no hay campo gravitatorio. Si es que no hay masa. Ahora sí veamos los ejercicios 7 y 8. Vamos al 7. Dice lo siguiente. La magnitud de la aceleración de la gravedad, ¿no? Depende de la distancia al centro de la Tierra, ¿no? Bueno, esa es teoría que acabamos de explicar, ¿no? Lo que le piden en realidad aquí es que determinen la altura respecto a la superficie terrestre, donde un cuerpo pesa la novena parte que en la superficie de la Tierra. Considere R el radio de la Tierra. Ponemos nuevamente la imagen de la Tierra con una persona ahí, por ejemplo, un astronauta. La Tierra, este experimenta una fuerza gravitatoria que es el peso, bueno, que estamos acostumbrados a medir, ¿no? Y M es su masa, M mayúscula es la masa de la Tierra y R mayúscula es el radio de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa si se aleja ese astronauta? Bueno, acá está. Voy a poner aquí. Otra vez le ponemos acá a flotar, ¿no? Y ahora sí. Ya, ¿qué pasa si se aleja? Miren, ahora el astronauta ya se aleja considerablemente, ¿no? Considerablemente.
hasta una altura h, por ejemplo. Este es el radio. W es el peso, que va a ser menor, ¿no? Porque está más lejos, disminuye el peso. En la ley de gravitación podemos escribir primero el peso en la superficie, G producto de masas, de la Tierra y de la persona, entre R cuadrado, ¿no? Cuestión 1. A la distancia R más H escribimos G producto de masas entre R más H al cuadrado, ¿no? Por dato, dice que el peso a esa distancia R más H es la novena parte, ¿no? Del peso en la superficie. Si reemplazamos 1 y 2 en 3, aquí se va a cancelar a la izquierda y a la derecha. Invertimos eso. R más H al cuadrado es igual a 9R cuadrado. Ahora sacamos raíz cuadrada. De R más H igual a 3R, ¿no? Y de ahí sale H igual a 2R. O sea, la respuesta es 2R, ¿no? Bien, veamos ahora el 8, que es similar, ¿ah? Se refiere ya no a la fuerza gravitatoria, sino al campo gravitatorio, o sea, G. Profesor, disculpe una Sí, pregunta. sí, En ese caso, ¿el peso estaría haciendo el papel de fuerza de gravitacional? claro, el peso, Newton propuso que lo que llamamos peso cerca de la Tierra, la superficie terrestre, corresponde a una fuerza universal llamada fuerza gravitatoria, así que es lo mismo, Gracias, profesor. ya, es lo mismo, ya. Entonces ya podemos pasar al número 8, ¿no? Es similar, como le estaba diciendo, solo que se refiere ya no a la fuerza gravitatoria, o sea, al peso, sino a G, ¿no? A la aceleración de la gravedad, que se define como campo gravitatorio, ¿no? En la teoría de gravitación de Newton, G, que se llama aceleración de la gravedad, se describe con el nombre de campo gravitatorio, ¿no? Ya. Veamos entonces el número 8, ¿no? Hacemos al 8. Dice, bueno, lo que está al comienzo es la teoría que se ha explicado ya. Entonces, el problema dice, asumiendo que la Tierra es una esfera de radio R, nuevamente mayúscula, determina la magnitud de la aceleración de la gravedad, o sea, el campo gravitatorio, a una altura, ahora h igual al radio de la Tierra, ¿no? G sub 0 denota, dice, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Las figuras son las mismas, miren. Del astronauta
Cuando está en la superficie terrestre, experimenta el 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? O sea, G sub 0, ¿no? Masa M, masa en la Tierra M mayúscula, radio de la Tierra R mayúscula. Si se aleja el astronauta una distancia considerable, va a experimentar G, o sea, una aceleración de la gravedad menor ya, ¿no? Porque disminuye con el cuadrado de la distancia. En este caso, ¿cuál es la distancia entre la Tierra y el astronauta? Es el H y el R, ¿no? Esta suma, ¿no? H más R, o sea, R más R, 2R, ¿no? Así que de la ley de gravitación otra vez escribimos, pero ya la expresión para el campo gravitatorio, o sea, para G, ya no para la fuerza gravitatoria, sino para G, o sea, esto, ¿no? El G, o sea, en la superficie de la Tierra, es G por la masa, la constante de gravitación, G mayúscula, ¿no? Por la masa en la Tierra, entre el radio al cuadrado, ese es en la superficie, ¿no? A la distancia H más R es menor, ¿no? G va a ser constante de gravitación, masa en la Tierra, entre R más H al cuadrado. Podemos dividir, ¿no? Podemos dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. Vamos a dividir. Al dividir acá, arriba queda una fracción, abajo otra, miren, pero se cancela G por M, arriba G por M abajo. Este R que está acá sube, ¿no? Y este R más H al cuadrado baja, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar eso que ven ahí, R al cuadrado arriba, R más H al cuadrado abajo, o sea, R sobre R más H todo al cuadrado, ¿no? Así va a quedar. Ahora, pero H es igual a R, ¿no? H es igual a R. Entonces, para H igual a R, reemplazamos ahí arriba, R abajo 2R, se cancela R, ¿no? Arriba y abajo queda un medio al cuadrado, pues, ¿no? Que es un cuarto, ¿no? Y de ahí va a salir, pues, al despejar G, va a salir G igual a un cuarto de G sub 0, o sea, la cuarta parte de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Ahí pueden tomarle una captura de pantalla. Bueno, la presentación de esta semana está bien, bien, bien hecha, ¿no? También no olvidar en estos últimos 2 minutos tener en cuenta en la teoría la ley de Kepler del movimiento planetario, ¿eh? Si bien es cierto no le han puesto ejercicio, pero a veces le ponen, creo que le han puesto en la hoja de ejercicio propuesto. Son 3 leyes de Kepler, una se llama ley de las órbitas, los planetas describen elipses, como la que están viendo ahí. Estando el Sol en uno de los focos del elipse, una elipse tiene 2 ojos que se llaman focos, ¿no? En uno de ellos está el Sol, y alrededor del Sol, describiendo la trayectoria elíptica, giran los planetas, por ejemplo, la Tierra. Eso es bastante antiguo, propuesto por Kepler. A su vez también propuso otra ley, ¿no? La llamada ley de las áreas, ¿no? El radio vector, como pueden ver ahí, esa flecha de negro, trazado desde el Sol
hasta un planeta describe áreas iguales, por ejemplo, esa área que está al lado derecho sombreada, A1, dividida entre el intervalo de tiempo T1 en que la describe, ¿no? Va a ser igual al área A2, ¿no? Que está al sombreado al lado izquierdo, entre el intervalo de tiempo T2. O sea, se cumple que A sobre T es constante, ¿no? Cualquiera que sea el área descrita, cualquiera que sea el intervalo de tiempo T, esa razón es constante. Y la tercera ley, ley de los periodos, dice que el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre la planeta y el Sol. Y también esa razón T al cuadrado sobre D al cubo es una constante, ¿no? Es una constante. Y ahora le voy a poner en la diapositiva las respuestas de los problemas propuestos, ¿ya? Ahí está, el 1 es A, el 2 es E, el 3 es C, 4C, 5D, 6B y 7E, ¿no? Gracias por su atención. Será hasta la próxima. Chao, profesor. Cuídese. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego.